¿no? Y ahora que estaba orando para lo que vamos a aprender el día de hoy, decía el Señor, ay Señor, dame la suavecita, Señor, porque esta semana estuvo muy puntiaguda. Y me dice, Señor, no, vamos a empezar a hablar y vamos a empezar el Señor tiene mucho puro, entonces vamos a empezar a hablar de algunos temas y vamos a hacer una serie de algunos conceptos muy claros, pero que son muy fuertes, ¿sí? Y quiero que pongan mucha atención porque son cosas que luego entendemos, o más bien, hay cosas que sabemos pero que no entendemos muy bien y luego que nos pasamos la vida navegando entendiéndolas equivocadamente. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, ¿sí? Vamos a hablar de un tema que se llama cómo la falta de perdón se convierte en un pecado, ¿sí? Entonces, yo quiero que repitan después de mí. Yo no soy un asesino. No, vamos a hacerlo bien. Al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿Verdad? Ahora sí. Ok. Fíjense nada más. He estado dándole muchas vueltas a este tema y les puedo prometer que había una parte de mí que se resistía como toda la semana. Pero me decía el Señor, tienes que entender cómo vamos a sacar a las personas adelante aprendiendo las cosas que debemos entender, ¿sí? Y muchas veces ahora que estamos hablando sobre sobre el principio básico de decir quién es Jesús en nuestras vidas y cómo lo hacemos al Señor de nuestras vidas, decía el Señor, bueno, es que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, ¿no? Y no podemos, ahora sí que mucha gente se espera a que se mueran para que le recen sus rosarios y para que lo saquen del purgatorio que no existe, porque eso lo dijo Dante Alighieri, no lo dijo Dios. Y mucha gente quiere confiar en eso, o piensan que de último momento va a venir una oración y lo va a salvar. Y siempre estamos esperando que sea algo externo. Y la pregunta que nos hacemos todos los días es, entonces, ¿cómo lo remediamos? ¿No? Y si nos vamos a Romanos 6:23, se los voy a leer yo si quieren, porque es una cita que todos ustedes conocen. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, fíjense nada más, qué interesante es esto. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos, ¿sí? Quiere decir que si ustedes y yo entendemos esta cita de Romanos 6:23 y entendemos que la paga del pecado es muerte, quiere decir que nosotros caminamos muertos todos los días, ¿sí? Somos como zombies espirituales, porque en el momento que cedemos al pecado, cualquier tipo de pecado, estamos hablando desde la mentira más pequeña hasta el asesinato más espantoso, quiere decir que en el momento que empezamos a caminar en pecado, empezamos a morir y dejamos de ser parte del reino de Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿sí? Eso nos da ahora sí que eso nos da esta necesidad constante de ir a la presencia de Dios, ¿sí? Y hoy en la mañana oraba y le decía, Señor, le agradecía a Dios, le decía, yo estoy muy agradecido de que tú nos hayas puesto un nombre para solucionar esto, ¿no? Porque si nosotros fuéramos con nuestro pecado delante de Dios, nos moriríamos de vergüenza todo el tiempo. Lo dice la palabra que Dios nos dio un nombre que se llama Yahvé M'Kadesh. ¿Lo puedes repetir? Yahvé M'Kadesh. M'Kadesh, ¿sí? ¿Sí? Aunque se oiga difícil así, es bien importante, es uno de los nombres más hermosos que tiene Dios, porque dice, es el Dios que me santifica, ¿sí? Quiere decir, fíjense nada más. Y este es un nombre del Antiguo Testamento que está representando el Nuevo Testamento, ¿sí? Antes no se podía entrar a la presencia de Dios si no se estaba pulcro, porque la santidad de Dios nos mataba, ¿sí? Y Dios dice, yo voy a ser el Dios que te santifica. Entonces, en vez de tener todos los requisitos que teníamos antes, Dios decía, tú lo que necesitas es venir y pararte delante y tomar esa palabra que dice, yo soy el Dios que te santifica, ¿sí? Y entonces, no, es que, y voy a hacer un paréntesis porque estoy interrumpiendo la frase, pero fíjense nada más. Nosotros llegamos llenos de pecado y nos paramos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname. Y eso no funciona, ¿sabían ustedes? Aún a pesar de que el día de hoy ustedes y yo vivimos bajo una gracia, nosotros no vamos a llegar delante de la presencia de Dios si tenemos pecado en nuestra vida.
¿sí? Porque el pecado y Dios son cosas completamente ajenas, ¿sí? Y mucha gente llega en su condición de pecado y se arrastra delante de Dios y quiere llegar a la presencia de Dios y quiere ser perdonado. ¿Y saben qué? Eso no funciona. Tenemos que pasar por Jesús y podemos tomar el beneficio de la cruz y podemos limpiarnos con la sangre, ¿sí? Para eso está ahí. La sangre limpió todos nuestros pecados, aún los que no hemos cometido. O podemos ir delante de Yahvé Kadesh, ¿sí? Y decirle que es la representación de la sangre y decirle: Señor, primero necesito que me purifiques, y primero necesito que me santifiques, y primero necesito que me hagas igual a ti para que yo pueda entrar delante de ti, ¿sí? Para todas esas personas que siempre dicen: es que me es muy difícil escuchar la voz de Dios, aquí hay uno de esos motivos. Cuando no tenemos la condición de estar delante de Dios, no podemos escuchar a Dios, ¿sí? ¿Hace sentido? Piénsenlo como es. Cuando una mamá está embarazada, ¿sí? El bebé, ¿sí? Está dentro de ella, ¿sí? Y el bebé puede escuchar lo que la mamá dice, pero la mamá puede escuchar lo que el bebé dice. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que salir, ¿sí? Y para salir tiene que pasar por un proceso de, se tiene que despegar de la mamá y tiene que salir, ¿sí? Dios quiere habitar dentro de nosotros y Dios habita en nuestro corazón, y hay una parte de nosotros que le puede entregar a Dios cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Ahora tenemos que parir a Dios en el sentido de que tenemos que dejar que eso que hay dentro de nosotros nos rodee y empecemos a vivir de acuerdo a eso. Pero muchas veces no sale, ¿sí? Porque en el momento que sale se contaminaría y se echaría a perder, ¿sí? Dios nos puso una solución y tenemos que entender que dependemos de esa solución, dependemos de esa sangre derramada, dependemos de ese sacrificio en la cruz, y dependemos de ese Dios que nos lo anticipó, para que, ahora sí que Él nos dio. Imagínense nada más, esto es como si fuera un show de Las Vegas, y el artista nos manda el boleto para que entremos y no lo tengamos que pagar, ¿sí? Pero bueno, que necesitamos boleto, no podemos llegar y decir: yo soy amigo del artista, porque eso diría cualquiera. El boleto nos valida, ¿sí? La sangre nos valida y la santificación de Dios nos valida. Y este es un ejercicio que tenemos que hacer de manera constante, ¿sí? No basta, y se acuerdan que se lo dije la semana pasada, hay veces que Dios nos da palabras para que las estemos masticando de continuo, ¿no? Y hemos estado muy clavados con esto de Samuel, y decía: Samuel hacía descender la presencia de Dios, pero nunca lo había escuchado, ¿sí? Lo que ustedes y yo acabamos de hacer aquí, vinimos y alabamos a Dios, nos dejamos apapachar por el clima, sentimos que la presencia de Dios bajó, pero esto no nos da ninguna garantía de que estemos verdaderamente en presencia de Dios, ¿sí? Dios dice: Él habita en medio de la alabanza y no importa quién lo alabe, ¿sí? Si los demonios se pusieran a alabar, ¿sí?, a Dios, Él descendería en medio de los demonios, porque esa es la condición, ¿sí? Pero no habita dentro, porque no hay santidad, y no nos permite el cara a cara con Dios si no existe esa santidad, ¿sí? Y es una santidad que por nuestras fuerzas nunca va a suceder, ¿sí? Ahora, fíjense nada, si entendemos este principio, podemos llegar a entender el principio del perdón, ¿sí? El otro día dejé plantada a Nena, ¿sí? Sin querer dejé plantada a Nena, y podían haber pasado dos situaciones, bueno, varias, pero una de ellas es: Nena se pudo haber enojado, ¿sí? Y ya, y yo no me doy cuenta sino hasta días después que la veo medio seria, ¿no? O, ¿qué hizo Nena? Después de un rato me habló por teléfono y me dijo: oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Me dejaste plantada, ¿no? Como la sangre de Jesús. Y entonces ya le expliqué lo que me pasó y los dos estamos bien, sí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí nos quedamos? Más o menos, ¿no? Pero fíjense nada más, ella se pudo haber enojado y ella pudo haber esperado a que yo la buscara, me disculpara, ¿sí? Y a lo mejor me perdonaba. O ella dijo: no, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar la ofensa, ¿sí? Le voy a hablar y voy a asegurar que todo esté bien y reaccionar, ¿sí? Dios hizo exactamente lo mismo. Dios supo que íbamos a pecar, planeó la cruz y luego nos creó, ¿sí?
Y cuando mandó a Jesucristo dijo, es como esa llamada nena de, ¿estás bien? No, no estás bien, déjame, yo voy a poner todo bien por ti, por mí. Porque ¿qué pasa? Si el otro escenario sucediera, que nena se enoja, ¿sí? Y yo le hablo y le pido perdón a nena, ¿sí? Nena me va a decir, sí hombre, está bien, pero nunca más me va a volver a dar una cita porque la va a dejar plantada, ¿sí? El perdón puede ser algo de labios, ¿sí? Y hay muchos en el mundo que andan diciendo por ahí, yo perdono, pero no olvido, ¿sí? Y esto es algo así como que es como un escudo protector, ¿sí? Para que nadie me haga daño. Yo perdono, pero no olvido. Es que no entendemos, tendríamos que entender a Dios para poder entender eso realmente, porque Dios no nada más nos perdona, sino que olvida que nos perdonó. Para eso sirve su sangre, ¿sí? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque luego nos puede llegar a suceder que no entendemos ni el perdón de Dios, ni el perdón que podamos otorgar a las personas. Nosotros vamos constantemente delante de Dios, le llevamos nuestro pecado y le decimos, perdona, perdona, perdona. Y muchas veces lo hacemos más por costumbre que por entendimiento, ¿sí? Y donde deberíamos de empezar a entender esto de parte de Dios, ¿sí? Es que cada vez que cometemos cualquier tipo de pecado, tendríamos que entender nuestra condición de muerte. Hagan de cuenta como si en ese momento nos empezara a dar letra y se nos empezaran a caer los pedazos. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Había gente que el pecado se le manifestaba como lepra. Y el pecado no le permitía convivir con las otras personas. A todos los que les daba lepra los echaban fuera de las ciudades y fuera de los campamentos y decían, tú eres pecador y no puedes habitar conmigo, ¿sí? Porque me contaminas. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros pecamos y pensamos que no es tan grave y decimos, luego oro y luego le pido perdón a Dios, ¿sí? Pero tenemos que entender que el pecado empezó aquí. El pecado no es ir a matar a alguien, el pecado es pensar en irlo a matar y el confabular en su mente todo eso. Pero ¿saben qué? Cuando no nos damos cuenta de la muerte que hay dentro de nosotros, la muerte llega al corazón. Y luego dice la palabra que del corazón, de lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿sí? Cuando tenemos pecado en nuestra vida, nos empezamos a acostumbrar a él. Y cuando menos nos damos cuenta, empezamos a hablar del pecado. Y cuando empezamos a hablar del pecado, empezamos a contaminar a los que están alrededor de nosotros, ¿sí? Oye, es que el otro día me emborraché y que no sé cuánto, que sí que allá y que no sé cuánto, ¿no? Y de repente, pues no era cristiano. Y de repente el otro que lo entendió y que lo malentendió, dijo, bueno, pues si René andaba día de que se emborrachó, pues yo me puedo emborrachar. Pues si él es cristiano y él lo puede hacer, pues yo, con más razón, ¿no? Pues yo, con más razón. Y mucha gente sigue nuestros ejemplos, y esto es algo que les pasa todos los días. A mí me pasa todos los días. Todavía anoche alguien me dijo, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Imagínense, si esas personas que ven que nosotros estamos más cerca de ellos, que sabemos que es una mentira, ¿sí? Pero hay aquellos que opinan que nosotros estamos más cerca de Dios y nos escuchan hablar de ciertas cosas que les son familiares a ellos, ¿qué van a pensar? ¿Sí? Lo único que va a pasar es que vamos a empezar a sembrar muerte en las personas. Ayer tuvimos un tiempo que nos fuimos, los Durán y yo, con mi mamá nos fuimos a comer, y les dije, nuestra obligación constante es hablar vida a las personas y no muerte. Entonces, lo primero que tenemos que tener conscientes es que nuestra vida tiene que estar libre de cualquier pecado, y luego de aquello que hay en el corazón tenemos, para asegurar que no se llene el pecado, tenemos que estar hable y hable y hable de la vida que hay en nosotros, ¿sí? Hable y hable vida de lo que hay en nosotros, porque es el único remedio que podemos hacer de no pecar. Porque ¿qué pasa? ¿No? Si decimos que Gina me ofendió a mí, ¿sí? ¿No? Gina me ofende a mí y yo no la veo, y como no la he visto para encargarla y no tengo su celular, porque no tiene celular, ¿verdad? Dicen, no me lo dado. ¿Sí? Y entonces digo, pero cuando vea a Gina, le voy a hablar y le voy a decir,
Y de repente le empezamos, nunca les ha pasado que empieza la maquinita a duro, y dale, y duro, y dale, y duro. Y cuando menos, ahora sí que Gina lo único que hizo es que no me ofreció chicles cuando le estaba ofreciendo chicles a todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando la vuelvo a ver, esto ya se hizo una masa atómica. Y lejos de sembrarle vida, le siembro muerte. ¿Sí? Y aquí es donde podemos entender la cosa muy importante, la falta de perdón es muerte. Cuando yo no perdono a una persona, lo primero que va a salir desde mi corazón para esa persona va a ser muerte. ¿Sí? Satanás lo que está esperando es que nosotros muramos y que nuestro corazón esté lleno de muerte y empecemos a contaminar a la gente de muerte. Toda esta semana me ha tocado hablar en todos los grupos mucho del yugo, ¿sí? Todos hemos escuchado mucho en la Biblia y hemos leído acerca del yugo y entendemos que el unirse al yugo desigual es casarse con gente de diferentes religiones, es una fiesta, ¿sí? El yugo tiene que ver con el pasado, ¿sí? Yo tengo un yugo que viene de mi pasado, ¿sí? Ayer estuvimos hablando mucho tiempo, mi mamá y yo estábamos platicando de toda la historia de mi papá y de cómo hacían las cosas y estuvimos recordando las cosas de nuestra familia y estábamos compartiendo de todas las tradiciones familiares que tenemos y los hábitos que tenemos. Ese es nuestro yugo. Y cuando alguien nos conoce, decía, Pablo se reía mucho porque decía, como le tocó mi clase del martes, nomás me veía con ojos de venado lampareado y decía, René, es que tú eres bien duro, eres bien tajante, ¿no? Y me decía, en sus adentros decía, es como medio nazi, ¿no? Y entonces ayer estuvimos platicando y mi mamá le estaba platicando la historia de nuestra familia y le estaba platicando de mi papá, ¿no? Mi papá era un hombre, era un militar de alto rango, ¿sí? Alemán, y entonces ya todo el mundo se imagina bien así cuadrado así, ¿no? Y mi papá era una persona muy determinada y era una persona, no hablaba mucho, pero cuando decía, lo decía pero así, duro y a la cabeza. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy decidida. Y cuando ellos aprendieron a vivir juntos, cuando se casaron, ¿sí? Él tuvo que dejar de ser tan alemán y ella tuvo que dejar de ser muy mexicana y entonces formaron la familia Gisselman y entonces empezamos a hacer cosas que hasta el día de hoy suceden, ¿no? Tenemos nuestras propias costumbres, tenemos nuestra manera de hablarnos, tenemos nuestra muy particular manera de perdonarnos, ¿sí? Y sobreentendemos muchas cosas. En la familia hay muchas cosas que no nos decimos, pero las sobreentendemos y ya las vemos como normales. Ese es nuestro yugo. Si René un día llega a casarse, ¿sí? La persona que se case con René va a aprender ese yugo, ¿sí? Y René va a tener que aprender el yugo de la otra persona, ¿sí? Y dices, híjole, para encontrar otra persona que tenga un pasado igual que el de René, pues está en chino, ¿sí? Cuando empezamos a entender, fíjense, por eso dice la Biblia, que no te unas en yugo desigual, no te unas con personas que tienen un pasado diferente al tuyo, ¿sí? Por eso ellos ponen las reglas de casarse, 1 año de convivir en una casa sin tocarse físicamente, ¿sí? De acuerdo a las reglas que los dos pusieron para empezar a construir un pasado en continuo, y ahora sí, nos unimos, vamos a construir un pasado, ¿sí? Una de las cosas es, cuando yo no perdono a una persona, ¿sí? Si yo no perdono a Gina, ¿sí? Yo voy a construir un yugo con Gina, y ese pasado me va a afectar a mí y le va a afectar a ella. Cada vez que yo la vea a ella, me va a dar coraje. Cada vez que ella me vea a mí, se va a sentir mal. Y lo único que voy a estar sembrando sobre ella es muerte, porque no va a tener la libertad de ser quien ella verdaderamente es conmigo. ¿Les ha pasado? Hay personas con las que luego pasamos un problema y nada vuelve a ser igual, ¿sí? Eso se llama yugo. Cada vez que yo me enojo con alguien y cada vez que yo no perdono a alguien, le impongo un yugo, ¿sí? Un yugo es como la yunta que usan los bueyes. Bueno, sí, la yunta que se ponen los bueyes, eso es un yugo. Y cada vez que Gina me ve, agacha la cabeza y siente el yugo y yo le pongo, ¿sí? La falta de perdón va a matar a las personas porque nunca van a ser libres. Dice la palabra, y cantábamos esa rata, somos libres, ¿sí? Hay una canción que me gusta mucho, todavía dice, somos hijos y somos libres porque somos hijos y vivimos siempre en lo extraordinario y hacemos por fe lo imposible, y esa es la manera en la que deberíamos de vivir. Pero muchas veces no les ha pasado que llegamos delante de Dios y sentimos un yugo y sentimos culpa,
y sentimos que no van a pasar las cosas como nosotros quisiéramos. ¿Sí? Y ese es un yugo que nos ponemos nosotros mismos. Y es una falta de perdón, porque muchas veces no entendemos el perdón de Dios. Estamos entendiendo el pecado y ni siquiera lo estamos entendiendo, no lo estamos entendiendo como Dios. Imagínense nada más, si nosotros entendíamos el pecado como Dios, nos sentiríamos muertos, imposibles de hacer nada. Y cuando entendemos el pecado como lo entendemos nosotros, lo entendemos como una pesadez, ¿sí? Como una incapacidad de actuar, como una incapacidad de decidir, ¿sí? Si entendemos el pecado como Dios, correríamos a Dios porque no nos podríamos mover y decirle: Señor, yo no puedo salir de mi casa en este momento si tú no me perdonas, ¿sí? Si no pones en mí tu libertad y me quitas este yugo. Pero nosotros muchas veces empezamos a caminar por la falta de perdón, ¿sí? Con yugos para todos lados, y luego vemos a las personas y nomás nos les andamos escondiendo. ¿Qué ha pasado? O las personas se nos esconden a nosotros, que es más feo todavía, ¿sí? La falta de perdón es muerte, ¿sí? Y si no nos somos capaces de perdonar nosotros mismos, si yo no soy capaz de aceptar el perdón que la nena me dio, siempre me voy a sentir mal con ella. Y siempre va a haber muerte entre ella y yo. Porque aquella amistad y aquella relación de pastor y aquella relación de maestro que florecía siempre, se está muriendo, y va a haber un momento en el que nos vamos a alejar y vamos a dejar de ser aquello que Dios nos había puesto a hacer, ¿sí? Y eso es lo que termina pasando tarde que temprano. ¿No les pasa a las personas que dejan de perdonar? A las que les dicen: sí, sí te perdono, pero no voy a olvidar. ¿Qué va a pasar? Nos vamos alejando hasta que nuestra relación se muere. A mí me impacta mucho. Yo he visto personas que me he encontrado en alguna parte del mundo, en algún momento específico, y de repente son de esas personas que se te quedan enganchadas en el corazón, que simplemente, yo soy bien malo con los nombres, pero esas personas que se te queda el nombre, ¿no? Y de repente te las vuelves a encontrar años después, y ahora sí tienes la oportunidad de hablarles, y de repente te das cuenta y dices: wow, Dios quería que yo le hablara de él, o Dios quería que yo hiciera algo en su vida, ¿sí? Charito y Antonio son unas de esas personas. Charito y Antonio un día me contactaron por Facebook y vinieron en alguna ocasión, hace como 2 años y medio, vinieron a Guadalajara a escucharme predicar, porque ellos habían leído los devocionales. Y era muy chistoso porque a mí Charito me ponía nervioso porque me quedaba viendo así como ese yo, ¿no? Y miraba que tiene así, y yo decía: ya, se me queda viendo y se me queda viendo. Y yo dije: puede ser una persona como miles, ¿no? Como miles que alguna vez quisieron escucharme predicar y se dieron cuenta que los devocionales son mejores que mis prédicas, ¿no? Porque dices que sí, Adrián. ¿No? Y sin embargo era muy chistoso porque luego iba yo a León y me encontraba Charito, más bien Charito me encontraba a mí, y luego me acosaba en los estados y nomás se me paraba así me veía, ¿no? Y dices: wow, ahora 2 años y medio después resulta que soy su pastor, ¿no? Yo tenía un plan y un propósito específico para nuestras vidas. Y así entiendo de cada persona que voy conociendo, y con los años he aprendido a tener mucho cuidado. Cuando una persona se atraviesa en mi camino, siempre los persigo, cuando menos les quito su teléfono, bueno, su número de teléfono, no su teléfono, ¿sí? Para asegurarme de que si el Señor me da algo en oración, pues poderles llamar, porque muchas veces pasa así, o de que te viene a la mente, o un sueño, qué sé yo. Cada persona en nuestras vidas tiene un propósito. Y si nosotros ponemos un yugo de falta de perdón entre nosotros y nos alejamos y nos separamos, ¿saben qué va a pasar? Que nunca vamos a cumplir ese propósito que Dios nos puso con esas personas, ¿sí? Y va a haber muerte entre esas personas y nosotros. Y eso es muy triste, ¿no? Muy, muy, muy triste, ¿no? La falta de perdón es un asunto que va a estar comiendo, dice el Salmo 152, si no me equivoco, ¿sí? Dice, ¿cómo dice? Escarcoma a mis huesos, ¿sí? Y una de las cosas que he descubierto con el tiempo, toda la Biblia tiene una connotación, aunque a veces la Biblia habla en palabras muy románticas, tiene una connotación real, ¿sí? Yo he aprendido una cosa, y no voy a juzgar a nadie, pero alguien alguna vez me dijo: las personas que tienen artritis, ¿sí?, son personas que tienen muchos problemas para perdonar a las personas. Yo nunca me quedo con nada, pero yo sí le digo al Señor: a mí esto me lo demuestras o me dejas como estaba, ¿no?
Y he empezado a platicar, cuando veía personas con artritis, con los dedos flojos, empezaba a platicar y siempre soy muy bueno para preguntar, y de repente me empecé a dar cuenta, ¿sí? Me empecé a dar cuenta que ciertamente las personas, todas las personas que yo he conocido que tienen artritis, que tienen los dedos deformes, tienen una gran falta de perdón, ¿no? Y dices, y me guardo las manos también, ¿no? Y dices, wow, imagínate nada más, mi falta de perdón, si yo no perdono, hasta mis huesos lo van a resentir. Y cuando mis huesos lo resientan, voy a ser incapaz de moverme para poder hacer el bien, ¿no? Hasta eso me va a estorbar, ¿no? Hasta mis huesos van a dejar de hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Las personas con artritis se mueven muy lento. Las personas con artritis siempre necesitan ayuda, pero luchan todo el tiempo por no necesitarla. Es bien chistoso. Están así, no se pueden mover, la gente les quiere ayudar y no quieren que los ayuden, porque no saben ser agradecidos y no saben de perdón. Y no los juzgo. Ahora sí que yo, acuérdense que siempre digo, lo físico tipifica lo espiritual, ¿sí? Si la Biblia habla y nos promete eso, pues imagínense lo que va a pasar. Y no es una regla, si no es una regla que porque dejemos de perdonar a la gente y al día siguiente se nos quedan los dedos torcidos, ¿verdad? No es por ahí la cosa. Pero hay gente que aprende a vivir de esta manera, ¿sí? Hay gente que está dispuesta a perder amistades con tal de no perdonar y de no exhibir su propia carne y de no decir, ¿sabes qué? Yo realmente quiero perdonarte, ¿sí? O es más, estoy dispuesto a renunciar a mi derecho, ¿sí? A mi derecho de ser restituido por amor, ¿no? El perdón es una muestra de amor, ¿sí? La Biblia nos enseña que no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo, ¿sí? Y dar la vida por un amigo debe ser una cosa muy difícil. Yo sí me pongo a pensarlo todos los días. Si realmente, ahora que veía los de todas estas semanas que hubo inundaciones en todas partes, y que están aquellas personas atoradas, estas familias que en Tlajomulco, ¿no? Que se fue la mamá y que se fueron los hijos y que nadie estuvo dispuesto a lanzarse a ayudarlos, ¿no? Es una cosa muy terrible. Ahora, si no estamos dispuestos a hacerlo en lo físico, es porque no hemos empezado ni siquiera por lo mental ni por lo emocional, ¿sí? Si alguien me ofende, yo tengo un derecho sobre esa persona. Porque esa persona, ahora sí que dice la palabra que me es deudor, ¿sí? ¿Sí? Fíjense nada más, la Biblia nos habla de los préstamos, ¿sí? La Biblia nos dice, si tú le prestas dinero a alguien y ese alguien no te paga, la ley dice que no se lo cobres. La ley de Dios dice, si tú le prestas a alguien y no te lo paga, no se lo cobres. ¿Y cómo nos ponemos cuando no nos pagan? Como panteras, ¿no? Porque se siente bien feo. Porque tenemos un derecho sobre esa persona. Esa persona nos tiene que pagar. Eso es lo que entendemos. Yo te di, tú me regresas, ¿sí? Por eso la usura, ¿sí? Es pecado. Aquel que presta y no solamente cobra, sino aparte se aprovecha de la necesidad del otro, ¿sí? Y no es que diga, ay, Dios te da, ¿no? Dios dice pues, que prestemos y que no cobremos. No, lo que pasa es que estamos entendiendo que esta parte, eso explica esa cita en el libro de Juan, donde dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por un amigo. Es decir, yo voy a ceder mi derecho de cobrarte por estar bien contigo, porque me importa más en relación contigo que el dinero que hay entre tú y yo. Por eso la Biblia promete en Deuteronomio 28, si tú eres obediente a Dios, serás de los que prestan y no de los que piden prestado. Pero si no le haces caso a Dios, vas a ser de los que piden prestado y no de los que presten. Y siempre vas a quedar mal, porque no vas a tener para pagar, ¿sí? Y eso sí es sencillo. Fíjense que claro que es interesante esta palabra, ¿sí? Aquel que obedece a Dios es como Dios, presta. Y no tiene necesidad de que le regrese por su Señor. Hay una ley de la restitución justamente con esto, ¿sí? Si tú prestas, el Señor te va a reponer hasta 7 veces lo que no te repusieron, ¿sí? Pero dice, si tú no obedeces a Dios, vas a ser de los que piden prestado y no vas a tener con qué quedar bien, y entonces vas a tener que ser sujeto al
perdón de alguien, y en ese momento tu deuda se cancela. ¿Sí? Pues fíjate qué interesante. Si yo debo, ¿sí? Si yo debo, lo único que necesito es morir un pedazo de mí, ir y reconocer delante del que me debe, o ir delante de Dios que me debe, al que le debo, y reconocer que no tengo. Y entonces voy a ser objeto de perdón y mi deuda va a ser cancelada. En lo físico y en lo espiritual. Primero en lo espiritual, obviamente. ¿Sí? Primero en lo espiritual, primeramente. Así que ahora tenemos que retar a Dios. Pero también, a partir de ese momento, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener esa parte de morir, ¿sí? Y poder decirle, no solamente con el dinero, a cualquier persona, ¿sí? Si Cristo me vio feo, en ese momento ella es deudora conmigo, porque no le he hecho nada, al contrario, la he amado. Pero voy a ir con ella y le voy a decir, sabes que me viste feo, pero yo te voy a ver bien 2 veces, y no solamente eso, te voy a dar un beso, y encima de eso te voy a abrazar para que nunca me vuelvas a ver feo. Y por dentro puede ser que en un principio me sienta mal. ¿Sí? En un principio puede ser que no me termine de agradar esto. Pero si no, siempre va a haber muerte entre ella y yo, ¿no? Siempre va a haber muerte entre ella y yo. Ahora, es por eso que la Biblia dice que si alguien está en pecado, vaya y lo confiese con cualquier otra persona, ¿sí? Porque si esa persona, a lo mejor no va a ser la persona contra la que pecamos ni contra la persona que ofendimos, ¿sí? Pero esa persona nos va a apoyar y nos va a respaldar para que cuando pidamos perdón haya alguien que hable bien por nosotros. Porque a lo mejor aquella persona a la que ofendimos no está escuchando a Dios. Empezamos con eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero no es lo mismo a que si yo hablo con Gigi y le digo, oye Gigi, fíjate que dejé plantada a Nena, ¿sí? Y ella me va a decir, mira, Nena no es tan mala onda, sí, háblale, a lo mejor te va a decir primero que, mira, Nena casi siempre reacciona igual y te va a torcer la boca 2 veces, pero la tercera te va a decir que sí. Y aparte de eso, estoy seguro que Gigi va a ir con Nena y va a decir, no seas mala, mira cómo trae al pobre René cacheteando el pavimento de tristeza porque no lo has perdonado. ¿Sí? Y entonces Gigi le va a hablar vida, desde la vida que ya ha recibido de René, de las cosas buenas que ha recibido de René, le va a compartir a Nena para que llene su voto, y entonces las dos, ahora sí Nena va a poder perdonarme y va a quitarme el yugo, y le vamos a poder llegar no solamente a donde habíamos llegado, a donde estábamos en un principio, sino al siguiente nivel. ¿Sí? El problema con el perdón muchas veces es que nosotros queremos que el perdón nos lleve al lugar a donde estábamos. Y Dios es un Dios progresivo. Dios nunca, en ninguna circunstancia, nos va a llevar al punto en donde estábamos. Y esto lo podemos entender en el libro de Job, ¿sí? Si Dios hubiera regresado a Job a donde estaba, ¿sí? Le hubiera repuesto a la suegra y le hubiera repuesto a los hijos y le hubiera dado todo lo que tenía. Pero Dios no le puede sacar de la tumba a los hijos, ni todo lo que se le había partido. Él aguantó, ¿sí? Limpió su corazón, perdonó a su esposa, perdonó a sus amigos, y Dios le dio hijos nuevos, le dio riquezas nuevas y le dio todo en sobreabundancia de lo que tenía, se lo multiplicó. ¿Sí? El querer regresar a lo viejo y a lo pasado, ¿sí? Es mediocre. Le decía Moisés a los israelitas, es que ustedes quieren regresar a los ajos y a las cebollas, ¿sí? Fíjense, ellos comían ajos y comían cebollas en Egipto, y Dios les da, ahora sí que les da all gran en el desierto, y les dice, no te voy a dar algo que te sepa rico, te voy a dar algo que te alimente todo el tiempo y que por el cual nunca batalles, porque cuando entras en la tierra prometida, ahora sí que no te voy a regresar a donde eras VIP cuando entraste a Egipto, ¿sí? Cuando entraste a Egipto, entraste como invitado, ¿sí? Y dice Dios, yo te saqué de Egipto y no te voy a regresar como invitado, te voy a regresar como conquistador, como dueño, como lo que nunca fuiste antes, porque antes eran nómadas, ¿sí? Y Dios los perdonó. Y durante 40 años, no le tomó a Dios 40 años perdonar a los israelitas. Durante 40 años les mostró su perdón. Durante 40 años los amó y les dijo, ¿sabes qué? Te amo tanto hasta que tú lo entiendas y hasta que tú te quites el yugo que te pusiste en los pasados 400 años. ¿No? Y eso es una cosa que batallamos mucho. Dios, yo me siento merecedor delante de Dios, y ahí andamos pegando nuestro yugo
de falta de perdón de nosotros mismos. Y el Dios le tomó 40 años hasta que ellos aprendieron que habían sido perdonados. Y no solamente perdonados, sino que fueron engrandecidos y fortalecidos como guerreros. ¿Sí? El perdón que me dio Nena me da la confianza de poderle hablar a los ojos y de frente todo el tiempo. Porque ella tuvo la iniciativa. Me perdonó antes de que yo le pidiera una disculpa. ¿Sí? Y eso hace que seamos más unidos y eso nos lleva a un siguiente nivel. ¿Sí? Yo sé que no es una falta grave, pero ahora tengo que honrar, ¿sí?, el tiempo de Nena, y tengo que procurar que cada vez que nos veamos seamos más efectivos por agradecimiento. Tenemos que practicar todos los días el perdonar y el buscar ser perdonados. ¿Sí? Porque si no, estamos acarreando muerte. Hay una parte de nuestro corazón que se está muriendo. La Biblia dice que Dios anhela habitar dentro de nuestro corazón. Imagínense que nuestro corazón tuviera una esquina así arriba a la derecha donde estuviera ennegrecido y se estuviera cayendo a pedacitos. Fíjense nada más esto. A principios de año me tocó participar en una brigada de proloterapia y yo no sabía ni lo que era proloterapia. La proloterapia es el tratamiento que les dan para las varices, para las mujeres. Resulta que una vez llega un momento en que la vena se hace tan ancha que la sangre corre en dos sentidos dentro de la misma vena. En vez de correr en un solo sentido, corre y se regresa. Y eso genera que la vena no irrigue adecuadamente las piernas principalmente, ¿no? Y entonces se les botan aquí, sobre todo las mujeres, y a veces se les botan y lo traen así como pareciera que se estuvieran rayando con pluma todo el día, ¿no? Y si no nos cuidamos las varices y tomamos un tratamiento de proloterapia que es inyectan un líquido, y ese líquido hace que las paredes de las venas se endurezcan un poquito y se cierren para que la sangre corra en un solo sentido y se irrigue bien. Si nosotros no dejamos que se irrigue bien la pierna, va a haber un momento en el que la piel se va a empezar a resecar, y va a haber un momento en que la piel va a estar tan reseca que se va a empezar, se nos va a hacer una úlcera. ¿Sí? Y ayer, ¿se acuerdan que vimos había una señora, fíjense nada más, por falta de tratamiento, y es tan feo, hasta que no lo ve uno no lo identifica. Una señora que tenía unos tobillos de este grueso, no les exagero. Y la piel y la carne se le estaba cayendo negra. ¿Sí? Se le estaba cayendo negra. Es una cosa, era difícil verlo. Y la señora estaba sentada ahí en Tonalá sobre la calle, ¿no? Así es las personas que no perdonan. La vida de Dios y la libertad dejan de circular por todo nuestro ser, y va a haber una parte que va a dejar de ser alimentada de nosotros y se va a resecar, se va a amargar y se va a empezar a caer, ¿sí? Por falta de vida, ¿sí? De nuestras bocas, pues dice la palabra que en nuestras bocas está el poder de la vida y de la muerte, y eso no es de vez en cuando, eso es siempre, ¿sí? Nuestro deber es hablar siempre, porque dice la palabra que no puede salir de una fuente el bien y el mal, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Cómo caminamos? ¿De qué se trata lo que pasa en nuestros días? Porque a lo mejor, les aseguro que esta señora que vimos el día de ayer, no solamente unos cuantos la veían, todo el mundo la veía. Y a lo mejor esas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón y esa falta de perdón para con nosotros mismos pueden contaminar de muerte a todas las personas a nuestro alrededor. Y entonces, imagínense, ¿sí? Fíjense, y lo veíamos ayer, y no lo digo con orgullo. Esta señora era tan impactante que aunque sabíamos que no nos podía pasar nada, todo el mundo le dimos la vuelta. Imagínense cómo nos vemos en un plano espiritual cuando exhibimos nuestro corazón y dejamos ver todo lo que está saliendo de nuestras bocas y la muerte que hay en ellos. ¿Sí? Por eso dice la palabra, si tú vas a ofrecer vas a llevar una ofrenda delante de Dios y tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Deja a un lado la ofrenda y deja a tu hermano. ¿Y saben por qué? Porque la ofrenda está contaminada de muerte. Si hay alguien que tiene algo contra nosotros, si alguien está poniendo un yugo de muerte sobre nosotros. Dios y la muerte son cosas
opuestas. Dios es un Dios de vivos. ¿Sí? Si nosotros venimos a esta casa y queremos llevar alabanza delante de Dios, y no venimos con la conciencia de que no hay nadie que no tenga algo contra nosotros, estamos trayendo muerte a la casa y estamos contaminando el ambiente y estamos contaminando la presencia de Dios, y no vamos a pasar de la promesa de que Dios habita en la alabanza pero no habita en nosotros. ¿Sí? Cualquier falta de perdón, por pequeña que sea, cualquier ofensa que hayamos hecho y que tengamos la conciencia que hayamos hecho, acarrea maldición y muerte en nuestras vidas. Y eso nos quita de escuchar la voz de Dios, que es el único propósito que tenemos día a día entre nosotros. Y es por eso que cuando Pedro se acerca con Jesús y le dice: Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar al que me ofende, y le dice Jesús: no, hasta 70 veces 7. Y no quiere decir 249, quiere decir tantas veces hasta que se te haga un hábito, tantas veces hasta que te acostumbres a responder las ofensas con verdadero amor. Y se los probó en la cruz y les dijo: Señor, perdónalos, porque aunque siguen ofendiéndome en este momento y siguen ahora sí que atentando contra mi vida física, ¿sí?, ellos no saben lo que hacen y yo los amo más. Y Él sembró vida sobre ellos. Alguna vez alguien me dijo: los judíos son malos porque mataron a Jesús. Y dices: no son malos porque Jesús los perdonó en la cruz y porque los enseñó como parte de su propósito. Hay gente que no se atrevería a ponerle Judas a su hijo porque piensan que Judas fue malo, ¿sí? Pero el Señor lo perdonó antes porque siempre reconoció que iba a ser Él el que lo traicionaría, y porque había un plan, y antes de que lo hiciera ya lo había perdonado. ¿Sí? Así tenemos que aprender nosotros a ser perdonados y a perdonar, y entrar con Dios y saber y reconocer y decirle: Señor, esto hay en mí y no lo puedo evitar. Y en el momento que nosotros nos perdonamos a nosotros, entendiendo que hay cosas que son más fuertes de nosotros, hay cosas... Yo ayer aprendí muchísimo de mi vida, les puedo decir. Ayer mi mamá platicaba historias que ya había platicado en cientos de ocasiones, pero cuando las puso en cierto orden, Dios me enseñó a entender que hay cosas en mi vida que yo no puedo controlar porque vienen de las generaciones anteriores. Y dormí como bebé, dormí con muchísima paz, porque dije: mira, estas cosas yo las venía cargando y siempre pensé que las tenía que cambiar yo, y las puse en el buró, se las dejé a Dios, como el diente al ratón de los dientes, ¿sí? Y dije: Señor, yo descanso y vivo, y dejo de morir por estas cosas, porque las entendí de esa manera. Y hoy desperté con ese propósito, de jamás volver a tener nada contra nadie, y de seguir el ejemplo de Nena y de seguir el ejemplo de Jesús todos los días de mi vida, y aprender a ser ese que perdone 70 veces 7, y que esté dispuesto a ir 70 veces a ser perdonado también, para que pueda yo entrar en la presencia verdadera de Dios. Entonces, yo les voy a pedir, vamos a ir donde están, vamos a tomar un pequeño momento delante de Dios, ¿sí? Y vamos a poner delante de Dios, número 1, los pecados que nosotros tenemos reiterativamente y que sabemos que están ahí, y que lejos de acercarnos a Dios, los llevamos con culpa, ¿sí? Y vamos a decirle: Señor, yo sé que este pecado no me deja estar en tu presencia, y por este pecado no escucho tu voz, ¿sí? Pero después de eso vamos a llevar por un minuto delante de la presencia de Dios aquellas personas que nosotros sabemos que hemos ofendido últimamente, y esas personas de las que hemos recibido una ofensa. Y vamos a decirle: Señor, nosotros no sabemos, yo no sé perdonar, ¿sí? Pero tú sí sabes. Pon en mí, ahora sí que habla sobre mí esa capacidad de perdonar, para que yo deje de ser un asesino. Y así como dije al principio, no soy un asesino, nunca más lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Vamos a ponernos, así que, si como ustedes gusten.